Avanzamos aquí en Odisea Cósmica desde la Feria Internacional del Libro de Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Tenemos una visita. Tenemos escritora que publicó hace poco el tercer libro de una trilogía que yo estoy, que se me van los ojos porque además trajo la trilogía para chusmear. Está tentada. Y a nosotros nos gusta chusmear los libros en la mesa, y qué mejor que en la Feria del Libro. La presento nomás. Ella es escritora de esta trilogía llamada Faustín, que ella nos va a contar mejor. Estamos acá con Cami Diácono. Cami, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicos, mucho gusto, muy contenta de estar acá con ustedes. Amo el espacio, me encanta. Es la primera vez que hago una nota en la Feria del Libro, así que ustedes me estrenan esta emoción. Así que... Un debut compartido también porque es la primera vez que te entrevistamos. Ya la comprometemos, la vamos a llamar otra vez. El honor es mío. Yo sé lo que te digo. Yo te voy a decir una cosa, Cami, acá en confianza. Nosotros solemos a comprometer a la gente a volver a entrevistarlas, pero generalmente al final. Así que ya promete esta entrevista, diría yo. Contanos qué onda esta trilogía, Faustín. ¿Lo estoy diciendo bien? Está perfecto. Bien. Bueno, esta trilogía empezó como una locura. Ajá. Y bueno, siempre lo digo lo mismo, que voy a terminar en un loquero. Porque cuando estaba en plena pandemia, yo siempre, aclaro, fui amante de la literatura desde que era un bebé, chiquitita. Me enseñaron a leer a los 3 años. Siempre leía cuentos, historias. Full manija. Con 8 años le pedí a mi mamá El Conde de Montecristo. Bien. Nunca fui muy normal, pero amante de los libros. La típica nena que no compartía figuritas, pero leía libros en los recreos. Bien. Esa era yo. Bien. Y bueno, en la pandemia mi vida se dirigió para otro lado. Soy abogada penalista, o sea, nada que ver con el rubro romántico histórico. Pero cuando la pandemia se frenó todo, tuve un sueño y dije, lo voy a escribir. No teníamos nada mejor que hacer, chicos. Era ver las noticias que se moría gente todo el tiempo. Soñado. Claro. Entonces, la verdad que dije, bueno, me voy a poner a escribir este sueño. Tenía la compu ahí llorando. Entonces dije, bueno. Y empecé a escribir, pero esa escritura pasó a mayores. Porque empecé a relatar escenas, a buscar los nombres de los personajes. Me embarqué tanto en la historia que hasta me puse a investigar historia propia para crearlo. Claro. En un momento me di cuenta y dije, wow, tengo una novela. ¿Qué hago? Y nada, yo no conocía todo lo que era la autopublicación y dije, bueno, voy a ver las editoriales tradicionales, todo, hasta que di con la autopublicación. Y dije, esto es lo mío, es mi momento, porque yo sentía que Faustín tenía vida, que yo dormía, soñaba con ella y me mostraba a Camila esto de los pasos. Es más, me enamoré de los protagonistas hombres, o sea, todo, es como que lo reviví la historia. Y nada, chicos, llegué hasta que lo publiqué, la primera vez no salió bien, pero no por la publicación, sino porque uno, por un experto, no leer bien las letras chicas de los contratos de editoriales. Bueno, no fue mi mejor experiencia, pero después hice una reedición del 1, saqué el 2 y ahora estoy presentando el 3. Que acabás de firmar, además. Exacto. Camila. Sí. Me quedé con algo que dijiste. ¿Se puede saber con qué tenía que ver ese sueño? Ese sueño tiene que ver con una escena del primer capítulo. O sea, puedo decirlo porque no hace a la esencia de la historia, pero era un incendio en un pueblo medieval. Y después había una escena muy extraña en una propuesta de matrimonio, una persona que venía y un desmayo. Se me puso todo negro y me desperté. Dije, wow, acá hay algo. Bien, o sea que canalizaste los famosos sueños que muchos psicoanalistas empezaban a hablar en la época de pandemia. Todos soñábamos y soñábamos con algunas cosas no tan típicas. Sí, con algunos otros mundos para visitar, ¿no? Por lo menos. Yo creo que bueno, yo siempre tuve sueños vividos. O sea, siempre sueño y me suelo acordar. Sí, yo también, claro. No dicen que no es lo mejor, pero bueno, yo soy así de chiquita y soy saludable. No se puede evitar. ¿Qué voy a hacer? Claro. Es mi cerebro, es lo que hay. Y nada, la verdad que bueno, esto se surgió de esta manera, pero lo re disfruté el viaje porque fue increíble. O sea, me conectaste inclusive con mi propia mente. No sé, para mí fue muy especial crearla a ella. Pero bueno, el sueño ese lo pude desarrollar en el primer capítulo y me puse a investigar y hubo un incendio en 1715 en un pueblo que se llama Rennes, en la Bretaña francesa, que justo es uno de los pueblos que hoy en día sigue con esa fachada medieval. Dije, este es mi lugar y este es mi tiempo. Claro, te inspiraste ahí. Claro, es como que dije, este fue el lugar. Aparte, pues incendio en pueblo medieval. Podía haberme saltado cualquier cosa. Y saltó ahí. Entonces dije, acá empiezo. Y empecé, hay una señal. Exacto. Dije, esto es lo mío. Y bueno, además, nunca más me saqué los zapatos de Faustín. Hasta ahora que, debo decirlo, yo sentí que solté a mi hija. Claro. Porque para mí es mi hija. Y pasa eso un poco con el arte, ¿no? Hay una precuela.
¿viste? Pero no, Faustín la solté. Ella tenía que nacer, vivir y mostrarse. ¿Cómo fue cuando sale el primer volumen, la repercusión? ¿Qué te pasó con eso a vos? Bueno, la primera repercusión bien hecha. Vamos con la bien. Vamos con la reedición, claro, sí. La verdad que fue hermoso porque a mí nunca me habían leído el libro más que mi familia. Y yo no sabía si el amor de mi familia era genuino el libro o si era el amor que me tenían a mí. Por lo mismo leer a Cami que leer un libro de historia. Probablemente una mezcla de las dos, igual Cami. Sí, puede ser. Pero yo decidí ponerme en otro lugar y decir, es mi familia. Pero cuando empezaron a leer de afuera y decir, Cami, me encantó la historia, se leyó rápido, fue, lo digo sin el menor de los egos, porque para mí fue como un shock. Digo, ay, me están leyendo, qué emoción. Aparte el miedo, ese síndrome del impostor de no me van a leer, y recibí la mejor repercusión. De hecho, se agotó enseguida. Yo dije, esto es increíble. El 2 sí, bueno, también tuvo re buenas repercusiones, pero primero tuvieron que conocer el 1. Que yo creo que les hizo más ese camino. Pero la verdad que fue increíble. Bueno, tenés razón tu familia. Sí, debo decir que sí. Le digo, la verdad, fueron un poco objetivos. ¿Y esto es lo primero que te largaste a escribir o tenías otras prácticas previas antes? Yo siempre escribí cuentos, tengo muchos en el tintero. Ajá. De hecho, que ahora tengo 5 novelas por publicar. Porque desde que empecé a escribir esto, es como que sentí que, ¿vieron cuando, no sé si saben manejar, cuando se prenden el auto, lo prenden, ponen primera, arrancan? Bueno, yo ahora estoy en quinta, no puedo bajarme del auto. Claro. Eso me pasa. La vara ya está acá. O sea, yo tengo mi único problema es que ahora ya no hay más pandemia, que si bien la pandemia no fue nada lindo, al menos no tenía la obligación de trabajar. Ahora la tengo, entonces es como que mis tiempos no son los mismos, pero aún así no los suelto. ¿Y por dónde van esas nuevas novelas que van a salir muy próximamente, seguramente? Claro, yo primero quería cerrar Faustín, primero. O sea, necesitaba que ella salga antes de lanzar cualquier otro escrito. Pero ahora estoy con el tema de la precuela y otra historia. Vamos a ver si también va por la autopublicación o puede llegar a haber otro camino, si es que se da. No quiero quemar nada, pero vamos a ver. Van a saber de mí igual prontísimo, porque este año tengo un montón de proyectos. Me encanta. Qué bueno. Me encanta. ¿Y esa historia tiene que ver también con el universo narrativo de Faustín o no? La precuela sí. Tiene más que ver, porque lo que yo por ahí no conté un poquito de Faustín es que si bien es una historia que yo la puedo calificar como romance histórico, tiene de todo. Tiene drama, tiene hasta un poquito de aventura, porque cuando el amor toca la puerta de esta chica tan especial y tan distinta para su época, le empieza a pasar de todo. Aparecen traiciones, secretos, corre peligro su vida, la secuestra, pasa de todo. Y hay un personaje muy particular, que esto sí lo puedo decir, que es un corsario. El villano de toda historia. Ese corsario tiene una historia. Ahí viene la otra que viene. Está buenísimo. ¿Cuándo estuvo toda la data? A mí me encanta, cuando se conoce la historia del villano estoy, Bien. ¿Y en 5 años escribiste una trilogía? Sí. Bueno. Pero y además la publicaste, digo, todo ese proceso. ¿Y cómo es desde ese comienzo, desde ese sueño, de repente verlo acá materializado, estos 3 libros juntos? Y yo cuando tuve los 3 juntos me puse a llorar. Porque era como, digo, no lo puedo creer, o sea, están acá. Aparte yo tengo ese amor por el libro físico. El ebook es hermoso, es que es re fácil todo, pero el libro físico yo no soy mamá. Tengo mis 2 perros, son mis hijos, pero no soy mamá. Pero ella es como, yo digo, nació mi hija y ahora está completa, está crecida, la tengo acá. Fue una emoción muy grande. No quiero aburrirlo tanto con mi emoción, pero es la sensación de... Está buenísimo porque en realidad que el autor nos cuente lo que sucede y además con algo que es exitoso, a mí me encanta escucharte y ver la pasión que le estás poniendo a la escritura. Y me quedé también con esto de que sos abogada. ¿Seguís con la abogacía o...? Sí, obvio. Sí, la abogacía sigo. Hoy, digamos, es como si tuviese que decir una manera, es lo que me da de comer. Claro, es mi trabajo. Pero también debo reconocer que el derecho es mi vocación. Esto es mi pasión. La literatura es mi pasión. Pero el derecho es la vocación que elegí para que... O sea, yo soy abogada. Escribo o no escriba, soy abogada. Sí. Por más que quemes el título, abogada vas a ser. Soy abogada. Lo soy, y aparte lo ejerzo con amor, porque me gusta también la carrera. Pero bueno, si hoy por ahí me dicen... hacete escritora o abogada y ahí me la complicas. Claro, no sabés qué contestar. Y no sé, porque a veces las pasiones van por encima de la vocación. Sí. Claro. Bien, yo quiero saber un poquito más. ¿Qué onda este romance? Contame un poco más del chismecito del mundo de Faustín.
Bueno, Faustín es una chica que cuando arranca tiene 19 años. Bien. Ella es muy distinta para su época. Bien. Odia todo lo que son los preceptos de que me casan, esto, que el otro, pero ella es una soñadora con el amor. Ella idealiza que en algún momento, si le toca casarse, va a ser por amor. Y mientras tanto, ella es escritora. Ella escribe, investiga, esto lo puedo decir, o sea, su mejor amigo tiene una imprenta que le permite con un seudónimo escribir. Entonces ella desarrolla todo su intelecto con él. Y tiene un padre que, a diferencia de los padres de esa época, como que la apoyan, la acompañan para que ella pueda hacer todo este lío de ser Faustín, propiamente dicho. Y en un momento el amor toca su puerta de una manera desesperante. Detrás de una posible tragedia que ella muestra toda su valentía, aparece el amor de un hombre que es noble. Ajá. Ella no es noble, ella es burguesa, de la nueva burguesía que se gestó en Francia en esa época. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos en ese universo. Me encanta la historia, claro. Por eso también tanta repercusión, porque pones ahí hablas mucho del rol de la mujer. Y en otra época. Súper interesante. Es muy interesante. Hay mucho. ¿Y ahí te metiste en investigación más histórica, precisa, Camila? Me metí mucho en lo que hacían las mujeres en esa época. Es más, hasta yo en el libro soy hiperdescriptiva y hasta los olores, lo que se comía, lo que se tomaba. Yo soy muy fan del té de vainilla, entonces ponía té de vainilla. En un momento me puse a investigar los tés y decían té de verbena. No, entonces verbena, Faustín no tomaba vainilla. Lo lamento. Es así. O cómo se comía, cómo se vestían. Yo tengo la modista de la familia que me hizo mi traje de 15 y ella me recreó el vestido de Faustín. Espectacular. Cuando hicimos las portadas. Porque las portadas soy toda yo. La de las imágenes soy yo. Vamos a mostrarlo ya. En todas. Ahí va. Y además son hermosas estas portadas, debo decirlo. La edición es preciosa. Bien, ¿y qué autoras te inspiraron? Porque yo escuché hablar de Faustín y se me vino Lizzie Bennet, Orgullo y Prejuicio, inmediatamente Jane Austen, pero contame un poco más. A mí, la verdad que como autora argentina, la mujer que me inspiró a escribir fue Flor Bonelli. Claro. Ella es del género, la verdad que la tengo como una referente. Pero debo decir que no quise empaparme de nadie cuando escribí. Quise que la historia sea mía. O sea, si bien estoy enriquecida por todo lo que leí en mi vida, leí mucha literatura clásica, creo que a todos nos forma lo que hacemos. Yo siempre digo que todos somos un pedacito de lo que leemos e incorporamos. ¿Viste la frase, tú eres lo que comes? Es lo que incorporamos. Pero no, en mis libros no quise que se plasmen ni las ideas de Flor, ni las ideas de Jane, de nadie. Que sea Camila, porque no me gustaría que me vinculen a otra autora, sino que yo soy yo. Y Faustín es Faustín. Y lo llenaste también de detalles, ¿no? Como para hacerlo particular y más específico. A mí me pasa como lectora, no sé vos, Edu, que cuando algo es muy genérico y no me sabe describir el detalle, ahí me perdiste. En cambio, si me sabes decir a qué huele, cómo es, o algo, quizás algún detalle personal, íntimo del personaje, es porque esa persona está describiendo el mundo y conoce ese universo, y me parece que vos, Cami, te tomaste la tarea de hacerlo. Y sí, creo que esa parte fue lo más divertido a la hora de escribir. El dar todo eso de los propios personajes, o sea, cómo huelen. Todos tienen su olor. Yo me enamoré de esos olores, o sea, como que yo sentía que los revivía, que los tenía conmigo. Hasta he escuchado su voz, cuál es el tono de voz, el olor de los lugares, de Versalles, cómo eran las flores, porque ya en un momento viaja a Versalles, mucho no voy a decir, pero el color de cómo eran los espejos de su casa, las paredes, cómo estaban pintadas, los colores que se podían usar en esa época, obviamente, los tapetes, cómo eran los procesos, cómo se proponía matrimonio, qué materiales había para hacer un anillo, porque no es el mismo material que hay hoy o que uno se cree en la historia. La verdad que le puse mucho amor a esta novela. O sea, al margen de a quien le guste o no, yo puedo decir como autora que le dejé todo, lo di todo. Bueno, pero es todo un éxito, así que tranquila, ¿no? Sí, vemos que hay respuesta a esto. Sí, claro que sí. ¿Y qué estás leyendo últimamente? Bueno, ahora estoy mucho leyendo a los autores autopublicados. Desde que me volví parte de ellos, es como que sentí que teníamos que leernos y apoyarnos entre nosotros. Exacto. Hay mucho, la verdad, hay mucho. Cuando uno empieza a conocer los autores nacionales y qué talentos que hay. O sea, yo creo que no soy ni la sombra de todo lo que hay. Lo digo con la verdad, del corazón, es así. O sea, como lo habrán visto a Ana en otra entrevista, su libro a mí me llegó al corazón, hay muchos como nosotros. Así que nada, los invito ya al programa, todo el que esté escuchando, que lea la literatura nacional, que es lo mejor que hay. Bien, te queda todo un camino por delante, estamos a la expectativa y en contacto seguramente de novedades. Quiero que le des un consejo a esa gente que le pica el bichito de la curiosidad de querer escribir, pero todavía no se anima.
anima? ¿Qué le diría? Yo le diría que deje el miedo a un lado, que es muy difícil dejarlo, sobre todo por este síndrome del impostor que nos ataque a todos, pero que confíen en sus sueños y en su instinto, y que se dejen llevar por la historia, que cierren los ojos, que se calcen los zapatos de sus personajes y que se dejen guiar, que siempre va a haber alguien a la que su historia le llegue al corazón, que no tengan miedo. Muchas Hermoso. gracias, Cami, hermoso. Charlamos acá con Cami Diácono, quien ha escrito esta trilogía maravillosa, Faustín. Así que si te parece, Edu. Sí, vamos a hacer una pausa, ya la comprometimos. Sí, y porque va a editar más cosas, la vamos Ya la comprometimos desde el inicio. Por eso la vamos a llamar. Yo quedo gustosamente comprometida. Bien. Adoro los Bien, compromisos. nosotros estamos en La Plata, así que si querés darte una vuelta por La Plata alguna vez, estás invitada a estudios. Soy y de si no- Quilmes, no estoy tan lejos. Bueno. Listo, ¿viste? listo. ¿Viste? Estamos cerca, así que la Ahí vamos a está. tener en los estudios de la radio pública en algún momento. Muchas gracias, por haber Gracias, pasado. chicos, gracias. Pausa. Condéname, enciérrame en tu